Si bien Líbano acoge a una gran diversidad étnica y cultural, la verdadera división nacional se observa a nivel religioso. Por eso es de suma importancia entender cómo la política y la religión están fusionadas para comprender la profunda crisis económica, política y social que atraviesa el país. Vamos a desentrañar un poco el complejo sistema político del Líbano en conjunto con sus comunidades religiosas. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Líbano es un país multiconfesional, pero es tanta la influencia de la religión en el país que el sistema de gobierno se sustenta en las comunidades religiosas más que en partidos políticos. No existe una religión oficial. Se trata de un régimen de gobierno denominado confesionalismo sin análogos en ninguna otra parte del mundo. Los asuntos de familia, como el matrimonio, el divorcio y la herencia, siguen siendo manejados por las autoridades religiosas que representan la fe de cada persona a la que cada uno es adscrito al momento de nacer. Esta concesión se remonta a los días en que el Líbano formaba parte del Imperio Otomano, práctica que continuó durante el colonialismo francés y que se vio reforzada en 1943 cuando los líderes religiosos firmaron el Pacto Nacional estableciendo una representación confesional sectaria para ocupar puestos en el poder. A primera vista, podríamos decir que la división principal en el Líbano sería entre cristianos y musulmanes. No obstante, oficialmente la Constitución de 1926 reconoce a 18 comunidades religiosas. Por un lado, los cristianos se subdividen en diferentes comunidades que coexisten entre ellas. Tenemos a los cristianos maronitas, la más importante, numerosa y poderosa de las iglesias cristianas en el país. Le siguen los greco-ortodoxos y greco-católicos, los armenios ortodoxos y católicos, los sirio-ortodoxos y sirio-católicos, asirios, caldeos, coptos, protestantes y católicos romanos. La mayoría de las iglesias cristianas del Líbano hacen parte de las iglesias orientales, es decir, de las más antiguas del mundo que se dividieron durante los primeros siglos en referencia a la naturaleza de Cristo. Se diferencian poco, a excepción de los armenios, del resto de la población musulmana, porque han asimilado en buena parte un modo de vida, una lengua, una cultura arabizada. Sin embargo, esto es un tema de debate entre los maronitas que consideran que la arabización se dio solo en la lengua y no en la etnicidad. Los maronitas prefieren hacer alusión a un pasado étnico fenicio o levantino. Dentro del Islam también tenemos distintas comunidades religiosas cuya línea de ruptura principal se formó en torno al principio de sucesión de Mahoma. La cuestión se trazó entre Alí, primo y yerno del profeta que solo fue califa unos cuantos años antes de ser asesinado, y los omeyas que se proclamaron califas y se instalaron en Damasco. Así se crean las dos grandes ramas del Islam. Una denominada suní, que sigue las enseñanzas del profeta, pero que considera que el poder ha de pertenecer a los más capaces de la comunidad y no forzosamente a los descendientes de Mahoma. Y la otra, denominada chií, que reunía a los partidarios de Alí y sus descendientes, todos ellos reverenciados como santos y hombres de Dios, imames. Es importante saber que cada rama, suní y chií, está a su vez dividida en varias escuelas. Por lo tanto, aparte de los suníes y chiíes, encontramos en el Líbano alawíes, ismaelíes, nusaríes y un grupo históricamente importante para el Líbano que son los drusos, aunque son tratados de herejes en el Islam debido a su hermetismo, su aislamiento, su esoterismo y al secreto de su dogma que solo conocen los iniciados. El reparto del poder entre las comunidades religiosas se hizo con base en el único censo oficial realizado en 1932 y que no se ha actualizado. Y en ese momento fue la comunidad cristiana la que quedó sobrerepresentada y por lo tanto gozaba de muchos más privilegios. Y es así entonces como la distribución del poder entre esa diversidad religiosa provoca en parte el estallido de la guerra civil que asoló el país de 1975 a 1989. Tras los acuerdos de Taif en 1989 se volvió a establecer un sistema confesional, corrigiendo las desigualdades de representación de las comunidades religiosas que no se habían contemplado en el Pacto Nacional de 1943. A su vez se dio el reparto proporcional de puestos clave en el gobierno entre las comunidades. A pesar de que se buscó mediante este sistema un equilibrio entre clanes y confesiones religiosas para evitar posibles conflictos, hoy en día está influyendo en la fragmentación de la sociedad y el Estado.
Este sistema electoral particular busca, en teoría, que la representación en el Parlamento sea proporcional entre cristianos y musulmanes, pero al no existir un censo poblacional actualizado ni unas cifras oficiales entre las comunidades religiosas, genera bastantes descontentos y un sentimiento de desigualdad. El presidente debe ser un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente del parlamento un musulmán chiita. Las demás comunidades, por considerarse proporcionalmente minoritarias, tienen asignados puestos de segundo y tercer nivel dentro del Estado. Los diputados no representan realmente a partidos políticos, sino a sus comunidades religiosas, y la lógica de las votaciones está centrada en las afinidades religiosas y locales en lugar de ideológicas. Ciertos expertos opinan que este sistema solamente ha servido para paralizar durante casi 30 años las reformas del Estado, manteniendo en el poder a la élite política de cada comunidad religiosa y creando una deuda pública millonaria. De hecho, en 2019 la población se levantó en protestas que sacudieron el Líbano, alimentadas en parte por el hartazgo social hacia este sistema confesional y la influencia de la élite religiosa en la estructura social, política y económica del país. La diversidad religiosa, por una parte, enriquece al Líbano porque lo hace un país multicultural, pero por otra parte también fragmenta e impide un trato pacífico y tolerante entre las comunidades. La complejidad de sus instituciones, la fragmentación de sus organizaciones políticas, el desigual reparto del poder y, en definitiva, ese inmovilismo e injusticia que se derivan de este sistema confesional imposibilitan la estabilidad y prosperidad necesarias para la subsistencia del Líbano. No te pierdas los otros videos de la serie sobre el Líbano que hemos preparado porque constituyen una fuente muy útil para todo aquel que quiera viajar a este hermoso país. Soy Juliana Hurtado, nos vemos en un próximo video.